noches, bienvenidos a Foro Médico, una nueva noche con ustedes, compartiendo temas de salud como es habitual en este espacio. Hoy vamos a hablar de las mujeres, hoy vamos a dar un capítulo especial a un tema que realmente afecta a una gran cantidad de mujeres. Una de cada 10 estuve leyendo, ahora las profesionales me van a confirmar sí o no esto, y obviamente afecta, digo, a las mujeres y también en edad fértil, así que hay que estar atentos. Vamos a hablar del síndrome de ovario poliquístico. Voy a presentar ya mismo a mis invitadas, todas ellas mujeres trabajadoras, ¿sí? Empoderadas. A muchas quizás ya las conocen porque las hemos invitado en varios programas de Foro Médico. Saludo ya mismo a la doctora Gabriela Lamberti, ella es ginecobstetra. ¿Qué tal, doctora? Muy bien. Un gusto, como siempre. Gracias por la invitación. Por favor, un gusto doctora. Para mí. Gracias por tu presencia. También a la doctora Maricruz Cariaga, ella es endocrinóloga. Buenas noches, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lilian? ¿Cómo Bienvenida. estamos? ¿Qué tal? Buenas noches a todos, a tu público. Y bueno, y encantada de estar acá. Muchísimas gracias por la Gracias. invitación. Los complacidos realmente somos nosotros por el tiempo que ustedes nos dispensan. Y bueno, y mediante eso también el público puede orientarse en un tema tan importante y delicado como este. Vamos a hablar también vamos a saludar, mejor dicho, a la licenciada Marisol Ureta Quevedo. Ella es nutricionista, especialista en obesidad, diabetes y embarazo. ¿Qué Así tal? mismo, ¿qué tal, Lilian? Buenas noches a todos, un gusto realmente para mí estar acá en compañía de estas doctoras y bueno, de todo el público. Y qué lindo y qué tranquilidad que existan ahora todas estas especialidades que interactúan entre sí para abordar un tema tan complejo como es el síndrome de ovario poliquístico, que dije yo, no sé si dije bien, que afecta a una de cada 10 mujeres. Bueno, ¿Es así? Realmente es una patología o una entidad muy prevalente, ¿sí? Que inclusive ha ido o está en aumento, relacionado probablemente con el estilo de vida, ¿sí? Y bueno, así como decís, es una patología que tiene muchas aristas y en donde realmente el abordaje tiene que ser multidisciplinario, porque si bien síndrome de ovario poliquístico te hace pensar en algo exclusivamente ginecológico, ¿sí? Por la palabra ovárico, pero sin embargo esa es una parte de esta entidad que tiene, ¿sí? Implicancias metabólicas y bueno, asociado a patologías crónicas en el adulto y bueno, y que necesita precisamente un abordaje desde el área ginecológica, endocrinológica, nutricional, el área hasta te diría que psicológica, cognitiva, estuvimos hablando recién, que realmente prácticamente sí no deja nada sin dejarle una impronta cuando está presente. Claro. ¿Qué es el ovario poliquístico? Bueno, en realidad el síndrome de ovario poliquístico, porque así se denomina, Sí. es un conjunto de signos y síntomas, ¿sí? Sí. Que estando presentes alguna de estas características, uno puede hacer un diagnóstico de ovario poliquístico, o sea, de síndrome de ovario poliquístico. Ovario poliquístico, como sí, es un ovario que presenta, ¿sí? Múltiples folículos, ¿sí? Que por el hecho de ser persistentes, eso significa que no desaparecen de un mes al otro, que es lo que habitualmente sucede con el ovario, que fisiológicamente le crecen folículos y de un ciclo para el otro desaparecen. En el ovario poliquístico no, pero no es lo único que se necesita para hacer un diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, porque el ovario puede tener una morfología poliquística y resulta que no tenemos ninguna de las otras cosas que en conjunto forman el síndrome de ovario poliquístico y entonces es solo un ovario poliquístico. Claro. Pero nosotros, para nosotros, ¿sí? Lo importante del diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico es justamente no solo la característica del ovario, sino que a esto va asociado, por ejemplo, problemas o trastornos hormonales
por exceso de andrógenos. Y entonces, de repente, otra de las características que tienen que estar presentes para hacer el diagnóstico son signos de hiperandrogenismo, como puede ser la alopecia en la mujer, el crecimiento excesivo de vellos, ¿sí?, de pelos terminales en lugares que no son habituales en la mujer, que eso se denomina hirsutismo, ¿sí?, por ejemplo, en el rostro, en el abdomen, en la espalda. Trastornos, ¿sí?, en el ciclo menstrual, irregularidades menstruales, ¿sí?, habitualmente ciclos menstruales muy prolongados. Eso significa que las menstruaciones se distancian muchas entre uno y otro, entre una y otra, y eso es debido a que el ovario tiene dificultad para ovular, ¿sí? Entonces, yo no puedo hacer diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico si solo tengo una imagen ecográfica de un ovario que tiene quistes y no tengo alguna de todas las otras cosas que te mencioné. Claro. Ahora, ¿en qué momento interviene la endocrinología en el abordaje, digamos, de esta enfermedad, doctora? Bueno, nosotros en la actualidad sabemos que el síndrome de ovario poliquístico es extraordinariamente heterogéneo y complejo. Es decir, tenemos una gran variedad de síntomas y signos. Por supuesto que tenemos actualmente consensuado 3 criterios diagnósticos. Entre ellos, uno tiene que ver con un desorden hormonal que se llama hiperandrogenismo, que es un desequilibrio hormonal en el cual prevalecen las hormonas masculinas por sobre las femeninas en una mujer, ¿verdad? Después tenemos todo lo que son las imágenes ecográficas compatibles con un ovario poliquístico. Y luego tenemos la parte ginecológica, que va a ser aquella mujer que tiene ciclos irregulares, ¿verdad? Que tiene ciclos menstruales distantes, como dijo la doctora. Entonces, interviene en el sentido de que nosotros sabemos a día de hoy que en realidad el síndrome de ovario poliquístico en un 70% de las pacientes se presenta con un hiperandrogenismo, en un 70-80% se presenta con resistencia a la insulina, ¿verdad? Que en realidad es un trastorno metabólico que tiene manifestaciones ginecológicas, que pueden ser desde una oligomenorrea, que es aquella mujer que menstrua pocas veces al año, una infertilidad, es decir, aquellas mujeres que no logran embarazo, ¿verdad? Pero que de fondo hay un trasfondo profundo y que está súper bien estudiado, que es la resistencia a la insulina, que de hecho es la causa que provoca todo lo demás, es decir, todo el riesgo cardiometabólico, todo el riesgo general, ¿verdad?, que tiene esta mujer. Entonces, sin dudas que la endocrinología es parte fundamental en el abordaje de este problema. Ahora, ¿existe una franja etaria, digamos, para determinar todas esas alteraciones metabólicas? ¿Se puede dar en la adolescencia ya? Claro, ¿Cómo se detecta? Realmente esta es la alteración endocrinológica más frecuente de la mujer en edad fértil. Y si nosotros hablamos de la mujer en edad fértil, esto puede ser desde la menarca, o sea, desde muy joven, desde la adolescencia, o incluso hasta antes de la menopausia, ¿verdad? O sea, estamos hablando de todo el espectro de edad de mujeres, ¿verdad? Entonces se puede presentar a lo largo de todo ese espectro. Bueno, licenciada Marisol Ureta Quevedo, en relación a todo lo que me están describiendo las especialistas, también se me cruza nada más en este momento la gran cantidad de chicas que utilizan también hormonas y demás cosas en los gimnasios. No se cruza un poquito la situación, digamos, en las evaluaciones, sobre todo nutricionales, porque son las que acuden primero a una nutricionista también para mantener el peso corporal. Claro, sí, totalmente. De hecho que es importantísimo de no automedicarse, o sea, cuando estamos hablando de hormonas, son tratamientos que debe llevar una doctora ginecológica para no automedicarse hormonas para lograr el crecimiento de masa muscular o de... Sí, totalmente. Claro. Y digo nomás que las características un poquito se cruzan, porque me están hablando de factores que pueden ser síntomas y que se pueden entrecruzar en ese momento también
con una actividad física exagerada, querer ganar músculo. Es la realidad y muchas veces está bien ponerla en contexto, ¿no? Es tal cual, porque bueno, esto tiene un trasfondo genético, ¿sí? Ahí está. Una predisposición, pero muchas veces, ¿sí? Y por eso te decía que actualmente va como en aumento. Los factores externos, ¿sí? Influyen sobre esa carga genética o sobre esa predisposición y hacen que finalmente se desencadene el síndrome. Entonces, en eso participa la nutrición, el sedentarismo, la obesidad, el estilo de vida. Y bueno, muchas veces está la carga genética, hay antecedentes familiares, ¿sí? Que hacen que esté predispuesta esa mujer, pero de repente el estilo de vida, el tipo de nutrición, la actividad física, etcétera, hace que de repente no aparezcan. Y por ahí comienza a aumentar de peso y se manifiesta el síndrome de ovario poliquístico. Ya. Este síndrome, ¿sí? Que tiene ginecológicamente hablando, precisamente una de las causas, o es la causa más frecuente de anovulación. Eso significa que las mujeres con diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, ¿sí? La gran mayoría son anovuladoras, o sea, no ovulan, y eso es lo que le genera los trastornos menstruales, y que es por lo que muchas veces consultan. Por infertilidad. Exactamente, por infertilidad o quizás de repente hay mujeres que todavía no están buscando embarazo, pero bueno, no menstruan, entonces ocurren tienen ciclos irregulares. Sí. ¿Me permiten? Voy a hacer la primera pausa de la noche, vamos a continuar hablando. Este tema es extensísimo, así que vamos a abordar todos los aspectos y sobre todo también hablamos de los síntomas, pero también estas características que producen en el organismo, además de infertilidad. ¿Cómo yo puedo detectar que tengo un síndrome de ovario poliquístico? Porque muchas mujeres a lo mejor están viendo y escuchan y quizás sería el momento de consultar, ya que no tenemos también el hábito de hacer controles regulares. Ni con la ginecóloga, ni con la endocrinóloga, y sí, con la nutricionista un poco más, porque siempre queremos bajar de peso. Bueno, vamos a ir al primer corte de la noche, agradeciendo como siempre a Biotic Pharma, calidad de innovación, y volvemos con el segundo bloque de esta propuesta de Foro Médico de esta noche.